Hola, buenos días. Hanukkah es la fiesta de la dedicación del templo y se celebra durante el invierno, alrededor del periodo de las fiestas cristianas de Navidad. El término Hanukkah quiere decir dedicación, que en hebreo, ¿verdad?, pues viene como a significar consagrar, inaugurar, ¿verdad? De ahí deriva también en hebreo la palabra educación. Bueno, pues Hanukkah es una fiesta menor y se la denomina fiesta de las luces, ¿no? Y es la fiesta de la luz de Dios y de Israel, que vive en medio de las persecuciones y de las tinieblas del mundo. La fiesta se remonta a la época de los Macabeos y justo a la primera lectura que escuchamos hoy. Los primeros dos libros de los Macabeos, que son apócrifos para los judíos pero canónicos para los católicos, tratan de la rededicación del templo y de la institución de la fiesta. Aunque no formen parte del canon judío, constituyen para los judíos un testimonio de enorme valor para conocer el origen y el significado de esta fiesta, de la Hanukkah. La fiesta es el 25 del mes Kisleu o Casleu, que a menudo coincide con nuestro diciembre y celebra un acontecimiento milagroso ocurrido tal día el año 164 a.C. Para comprender dicho milagro es necesario remontarse a lo que ocurrió 3 años antes, en Kislev del 167, cuando un rey descendiente de Alejandro Magno llamado Antíoco IV Epífanes conquistó Jerusalén y profanó el templo. Esto es lo que hemos ido viendo durante estos días atrás. Ya en su nombre, Epífanes, se indica la voluntad de apropiarse del nombre de Dios. En griego, Epífanes es un nombre vinculado a la manifestación de Dios, Epifanía. ¿Os acordáis? Entonces, asumiendo este nombre, Antíoco IV tenía la intención de decir que él era la manifestación misma de Zeus. Se había puesto en el lugar de Dios. Es una de las figuras que en el Antiguo Testamento intentan, con toda su soberbia, oscurecer la luz de la fe con la locura de su pretensión de igualarse a Dios. Sus enemigos, de hecho, habían cambiado su nombre de Epífanes por Epimanes, que significa loco. Bueno, pues el 25 de Kislev del 167 a.C., este rey entró con arrogancia en el templo de Jerusalén, lo profanó y lo saqueó, robando también el candelabro de las luces que estaba colocado allí, llamado en hebreo Menorá. Este tenía 7 brazos, era totalmente de oro y tenía una altura de 1,5 metros. Constituía uno de los tesoros más preciosos del templo y brillaba con luz perpetua delante del santo. Cuando Antíoco Epífanes entró en el templo, robó la menorá, es decir, la luz perpetua de Israel, el símbolo de la presencia de Dios que estaba siempre encendida. Algunas fuentes antiguas testimonian que la menorá era el símbolo de la Shekinah de Dios, es decir, era el símbolo de la gloria de Dios. Mientras que sus luces estuvieran encendidas, Dios estaba presente en el templo. Las 7 luces de la menorá eran considerados como los 7 ojos de Dios. El número 7, como sabéis, indica en la mentalidad hebrea la plenitud. Antíoco IV Epífanes profanó el templo, robó la menorá y puso sobre el altar un ídolo. En el libro de Daniel se lo denomina la abominación de la desolación. La historia se repite también en nuestros días. Se intenta meter un culto idolátrico en el lugar santo que es la persona humana y así poner un ídolo en el lugar de Dios. En esta situación surgen los macabeos, como hemos visto también esta semana, llamados por Dios para recuperar el templo de Jerusalén. Después de 3 años en el mismo mes de Kislev, Dios les da la gracia de reconquistar el templo, que es lo que narra la primera lectura de hoy, que se consagra nuevamente. Precisamente este es el milagro que se celebra en Hanukkah. La palabra clave de la fiesta es, en efecto, el milagro ocurrido históricamente, por el cual un ejército pequeño y débil fue capaz de derrocar al ejército más potente de la historia, heredero de aquel invencible de Alejandro Magno. El verdadero significado de Hanukkah consiste en el hecho de que Dios es la luz que vence la oscuridad del paganismo y de la idolatría. El verdadero milagro, sin embargo, como afirma el Talmud de Babilonia, consistió en encender de nuevo la menorá. Aunque habían reconquistado el templo, los macabeos no habrían podido encender nuevamente la luz de la menorá en el templo porque en él, todavía en ruinas y profanado, no había aceite puro. Pero se encontró milagrosamente una vasija de aceite puro que era suficiente para mantener la llama encendida de la menorá un solo día. Se encendió la menorá y también por un milagro el aceite duró no 1, sino 8 días. Por este motivo la fiesta se celebra
durante 8 días. En los 2 libros de los Macabeos se describe de modo maravilloso la purificación del templo. En la lectura de hoy, ¿verdad?, Judas, jefe de los Macabeos, invita a sus hermanos diciendo: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Más adelante se especifica que encendieron las lámparas del candelabro, de la menorá, que lucieron en el templo. Así, en la mañana del 25 de Kislev del 164 a.C., exactamente en el día en el que el templo había sido profanado por Antíoco IV Epífanes, los Macabeos lo consagraron de nuevo con gran alegría e instituyeron la fiesta de la dedicación del templo con una duración de 8 días, para celebrar el milagro. Establecieron además que la fiesta se celebrara con alegría, como la fiesta de Sucot, teniendo en la mano tirsos, ramas hermosas y palmas. Todo esto tiene un gran interés para iluminar el Nuevo Testamento. Jesús mismo ha vivido esta fiesta, como sabemos por el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En este capítulo, en el versículo 22, se dice: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Resulta curioso el hecho de que San Juan tenga que precisar que era invierno, ya que ningún judío podía ignorar este detalle básico. Sin duda, la precisión del evangelista indica que sus destinatarios son cristianos provenientes del paganismo, al menos en parte. Digno de interés es también el hecho de que Jesús se encuentre en Jerusalén, en el templo, justo en esta fiesta en la que éste tiene un papel central. Además, no hay que olvidar el detalle de que Jesús estuviese paseando bajo el pórtico de Salomón. En primer lugar, esto podría aludir al hecho de que Jesús es presentado como el sabio por excelencia, el verdadero. Los filósofos griegos eran los que paseaban, ¿verdad?, bajo los pórticos. Hay que recordar que el judaísmo en los tiempos de Jesús ya estaba muy helenizado, por lo que hay que profundizar en el trasfondo griego y no solamente en el judío. En segundo lugar, el pórtico de Salomón se encontraba en el lado oriental del templo y era el lugar iluminado y calentado por el sol hasta la tarde. Era invierno. Aunque a diferencia de las 3 fiestas de peregrinación, las tiendas, la Pascua y Pentecostés, no hubiera ningún mandato de subir a Jerusalén con ocasión de esta fiesta, Jesús se dirige a su corazón, el templo, para cumplir con la fiesta y hacer una importante revelación. En el tiempo de Jesús, el templo no solamente representaba el centro de la tierra de Israel, sino que se consideraba el ombligo y el centro del mundo, la puerta del cielo y el lugar de la morada de Dios. Según la tradición judía, el templo de Jerusalén era el lugar del contacto entre el cielo y la tierra. En tiempos de Jesús, el templo estaba recubierto de una enorme carga simbólica. Y todo esto enlaza con la purificación del templo, que es precisamente el pasaje que contemplamos en el Evangelio de hoy. Los 4 evangelios narran el episodio de la purificación del templo que realizó Jesús. En el capítulo 2 de San Juan, Jesús expulsa a los mercaderes fuera del templo y ordena: no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Una tentación recurrente del hombre es hacer de la vida religiosa y del templo un mercado, un negocio, usar a Dios para el propio interés. Y esto es en el fondo una profanación del templo. Jesús consagra de nuevo el templo y de esta forma cumple con celo su dedicación, realizada en el pasado por los Macabeos. Jesucristo es, por tanto, aquel, ¿verdad?, que de alguna manera garantiza esa dedicación. El celo por tu casa me devora, que veíamos también ayer con Matatías. Jesús consagra de nuevo y purifica el templo. Después de esta purificación afirma: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y los judíos lo replicaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Es sabido que en tiempos de Jesús todavía estaba en construcción. El Evangelio precisa que él hablaba del santuario de su cuerpo. De manera que el evangelista hace referencia, por tanto, a un nuevo templo. Este templo, nuevamente consagrado, es el mismo Jesucristo, el Mesías, que viene a cumplir todas las realidades del Antiguo Testamento y hace de la Iglesia su templo. Él es el templo, Él es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Él es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Él es la luz del mundo, la luz perpetua, la luz de la gloria de Dios. Amén.